Si consigo llegar allá arriba, hoy te voy a explicar la diferencia entre esta, esto, estos, estas, ese, esa, eso, esos, esas, aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas. Todo esto y un poco más en un momento. Pero si consigo llegar allá arriba. Hola, soy Sergi Martín, tu profesor de español en YouTube, y ya he llegado aquí arriba. Para comprender bien los pronombres demostrativos, tenemos que saber qué son. Como su propio nombre indica, pronombres son unas palabras que demuestran, que nos dicen cuál es el nombre. Algo muy importante en español es saber que los nombres son masculinos o femeninos. Las cosas tienen nombre. Entonces, las cosas tienen un nombre masculino o femenino. También pueden ser en singular o en plural. Entonces, un nombre de algo en masculino tiene el pronombre masculino. En este caso, este. El pronombre femenino es esta. En plural tenemos estos y estas. En resumen, en español tenemos este, esta, estos, estas. Pero también podemos usar ese, esa, esos, esas. O aquel, aquella, aquellos, aquellas. Todo esto depende de si hablamos en masculino o en femenino, en singular o en plural. Pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuándo usamos esto, eso, aquello? Porque esto, eso, aquello son pronombres demostrativos neutros. Y las cosas en español, como hemos dicho, pueden ser masculinas o femeninas. No existen objetos neutros. Entonces, ¿cuándo usamos los neutros? Bueno, usamos los neutros cuando nos referimos a una acción, a algo que no tiene un género. Por ejemplo, yo puedo decir que bailar es muy importante. Claro, bailar no es una cosa, es una acción. Puedo sustituir bailar por esto. Esto es muy importante. Otra forma en la que usamos los pronombres demostrativos neutros es cuando no sabemos de qué hablamos o no importa el género. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cómo se llama esto? Si yo no sé cómo se llama esto, o yo entiendo que tú no sabes cómo se llama esto, no puedo darle un pronombre demostrativo masculino o femenino, porque no sé el nombre. Entonces no sé si es masculino o femenino. Pero yo puedo decir, esto es un termo masculino. Muy bien, ahora ya sé que es masculino. Puedo decir que este termo es muy bueno. Aquella iglesia está lejos. Esta iglesia es más pequeña. Como ves, uso un pronombre demostrativo diferente cuando quiero referirme a esta iglesia o aquella iglesia. Cuando la iglesia la tengo cerca, digo esta iglesia. Pero cuando la iglesia está lejos, entonces digo aquella iglesia. Pero en español tenemos tres pronombres demostrativos. La diferencia entre usar esta, esa o aquella es la distancia a la que estamos. Una forma muy fácil de comprender dónde está el límite para diferenciar esta, esa, aquella, es entender los adverbios aquí, ahí, allí. Aquí es el lugar donde estoy yo. Ahí es el lugar donde estás tú. Yo hablo y tú estás ahí, pero yo no estoy ahí. Allí es el lugar donde yo no estoy y tú tampoco estás. Está lejos o no está en nuestro espacio, está allí. Entonces, con un objeto que está aquí, usamos esta. Con un objeto que está ahí, usamos esa. Y con un objeto que está allí, usamos aquella. Ahora estoy en la República Checa y hace bastante tiempo que no hablo con mi madre. Hoy es su cumpleaños, así que la voy a llamar. Por cierto, si quieres saber por qué estoy ahora en la República Checa, deja un comentario más abajo. Si consigo 15 comentarios, voy a hacer un vídeo explicándolo. Perdón. Sí, hola mamá, ¿qué tal?
Sí. Bien, 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 sí, aquí estamos. Sí. Aquí el tiempo, bien, hace frío, pero hoy hace sol. Es un día bonito. Ah, sí, ¿y qué tal el tiempo ahí? Ah, vale, vale, muy bien. Sí, sí, bueno, bueno, ya hablamos. Vale, besos, hasta luego. Mi madre dice que allí, en España, hace muy mal tiempo, hace mucho viento y hace frío. Como veis, esta también es otra forma de utilizar aquí, ahí, allí. Cuando yo hablo de aquí donde yo estoy, utilizo el adverbio aquí. Pero cuando hablo con mi madre, le pregunto por ahí, donde está ella y yo no estoy. Cuando cuelgo y no hablo con mi madre, sino que hablo contigo, mi madre no está ahí, está allí, en Alginet. He olvidado felicitarle el cumpleaños a mi madre. Madre mía, bueno, hasta luego. Sí, mamá, sí, sí, es tu cumpleaños, sí, lo siento. Otra forma que tenemos de usar los demostrativos y expresar las tres distancias es con el tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir que este vídeo es un vídeo que estoy haciendo desde la naturaleza, pero puedo referirme a un vídeo antiguo con ese o con aquel vídeo. ¿Cuándo diferenciamos entre ese o aquel? Pues cuando tenemos dos vídeos diferentes en el pasado y queremos referirnos a uno de un pasado más lejano y a otro de un pasado más cercano. ¿Recordáis ese vídeo en el que hablé de mi pueblo, de Alginet? Pues por aquí tenéis el link. ¿Os recordáis mi primer vídeo en el que hablaba de los saludos y las despedidas en español? Por aquí también tenéis el link. Y ahora es tu momento, cuando puedes practicar en los comentarios los pronombres demostrativos. Puedes comentar si te gusta este vídeo. También puedes decir cuál es ese vídeo que te ha gustado más de todos los míos. ¿Y recuerdas cuál fue aquel vídeo que viste por primera vez en YouTube? Venga, compártelo abajo en los comentarios y todos aprenderemos con ellos. Ya sabes, si es la primera vez que estás en mi canal, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!